Buenas noches, amada iglesia. Es un privilegio y una bendición seguir abriendo la Escritura y seguir creciendo bajo la voluntad de nuestro Dios. El día de ayer estudiamos y escuchamos un mensaje precioso donde el Señor Jesús tomó este tiempo junto con sus discípulos y Él se aparta y toma este mensaje diciéndonos ahí en el versículo 3, tema de ayer: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy vamos a estar estudiando sobre el versículo 4 que nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El contexto de estas palabras, bienaventuranzas, estudiamos que significan doblemente feliz. Y el Señor estaba cerca ahí de Capernaum, una cima muy bonita en donde cada uno de nosotros conocemos este mensaje como el Sermón del Monte. Y llama la atención el contenido de la felicidad. ¿Por qué llama la atención? Porque de acuerdo al contexto, el pueblo de Dios estaba en un tiempo de esclavitud, estaba en un entorno bajo el régimen romano, pero también eso es en la parte cultural, pero en la parte espiritual había sinagogas, el grupo élite, por así llamarlo, que tenían el acceso a la palabra de Dios, pues era un grupo muy aislado donde solamente los privilegiados, los estudiosos, podían tener acceso a la Escritura. Entonces, ¿por qué hablar de felicidad en un contexto tan complicado? Con esto él dejaba claro que la posición social, la autoridad y el dinero no son tan importantes para su reino. Mire lo que dice Juan ahí en el capítulo 18, versículo 36. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿a qué reino pertenecemos? Inmediatamente viene la pregunta. A un reino que dice el Señor, sin dolor, sin tristeza, sin pecado, sin mancha. Y lo que Adán y Eva perdieron ahí en el jardín del Edén, ahora con Jesucristo, tú y yo tenemos acceso a ese reino espiritual, que si bien hoy en día tenemos muchas necesidades, tenemos muchas peticiones que hacerle a nuestro Dios, pero nunca olvides esto: nosotros pertenecemos a un reino que Dios prometió y que lo podemos seguir disfrutando desde el momento en que tú y yo creemos en Cristo Jesús. Hoy más que nunca podemos ver que este mundo cada vez se entorna en conceptos más difíciles, más complicados. Si tú recordarás, hace 15, 20 años no era tan peligroso salir, pero hoy podemos ver cómo el riesgo está latente. El riesgo es para todos los sectores de la sociedad. Antes era muy marcado, hoy no. Hoy todas las ciudades están viviendo en un riesgo continuo, y más pensar en algo invisible como esta pandemia. Entonces, pensar en una bienaventuranza, así como en el tiempo del Señor Jesús, es muy difícil entenderlo, es complicado asimilarlo, pero con esto no quiere decir el Señor que el gozo, que la plenitud que hay en su espíritu se haya acabado, ni mucho menos que haya caducado. La Escritura dice: bienaventurados los que lloran. La palabra bienaventurado significa dichoso, gozoso, doblemente feliz. Pero vemos aquí en el versículo 4 cómo el Señor dice: son felices los que lloran. Normalmente las lágrimas las relacionamos con dolor, con tristeza, con amargura, pero el Señor trata este tema porque es más profundo. Las lágrimas demuestran lo que de continuo tenemos en nuestro corazón. En la antigüedad había pasado esto con algunos siervos de Dios, y resaltaremos algunas citas que nos van a ayudar a ampliar este concepto. Como primer ejemplo, ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, hay una historia muy bonita que tú y yo hemos escuchado. Si no, permítame recordarla junto con usted. Ana iba de continuo ante el Señor. Y allí en el capítulo 1 nos dice que ella derramó su espíritu delante de Dios. Llegó al punto de las lágrimas, sin duda, y estaba por ahí el sacerdote Elí. Incluso le había dicho que posiblemente estaba en un mal estado porque no era normal
que una persona se desahogara de esa manera ante el Señor. Ana lloró tanto que dice la Escritura que Dios escuchó su petición. Y es una historia maravillosa, porque de ahí vemos, de acuerdo a esta promesa, que nace el profeta Samuel. Entonces aquí vemos que las lágrimas no necesariamente eran llenas de dolor y de amargura, sino que vemos en las lágrimas de Ana llenas de petición, llenas de adoración a ese Dios maravilloso. Pero también quisiera mencionar otro tipo de lágrimas, las lágrimas del cansado. Ahí el salmista nos dice en el capítulo 6, versículo 6, cansado estoy de sollozar, toda la noche inundo de lágrimas mi cama, mi lecho empapo con mi llanto. David estaba agotado. Sus enemigos lo habían orillado a consolarse solamente en nuestro Dios. Pero hay un tercer tema en donde podemos ver cómo las lágrimas nos acercan a Dios. Las lágrimas de un desesperado. Dice el salmista ahí en el capítulo 56, versículo 8, toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Querido hermano, hermana, amigo que hoy nos estás escuchando, Dios conoce, así como la almohada del salmista, tu almohada. Cada lágrima la conoce. Cuando sientas la necesidad de desahogarte, hazlo. No dudes. Con estos tres ejemplos vemos a un Dios cercano, a un Dios que está al pendiente de sus hijos, a un Dios que contesta las peticiones de su pueblo, no a un Dios lejano, un Dios ocupado por todas las necesidades que tiene este mundo. Y yo quisiera invitarte en esta noche a que tú puedas decir esta frase junto conmigo. Dios está aquí. Si gustas repetirlo, Dios está aquí. ¿Por qué? Porque también las lágrimas son el cumplimiento de una promesa. Anteriormente el profeta Ezequiel dijo ahí en el capítulo 11, versículo 19 y 20 lo siguiente: yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Note lo siguiente, cómo el profeta nos dice que en los tiempos venideros el Señor nos va a quitar un corazón duro y nos va a dar un corazón de carne. ¿Cuál es la diferencia entre un corazón duro y un corazón de carne? Sin duda, un corazón duro es un corazón insensible. Un corazón que por las experiencias, por las circunstancias, ha dejado de sentir. Y ha levantado una barrera muy grande, pero esa barrera es más defensa que sensibilidad. Por eso dice aquí el profeta, dice, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Y esto solamente sucede en la vida de los hombres transformados, en la vida de los hombres regenerados por el poder de Dios. Si tú aún tienes un corazón duro, un corazón de piedra, que no te importa que la gente sufra, que no te importa lo que pase a tu alrededor, dile: Dios, dame este corazón. Dame este corazón que tú has prometido a todos aquellos que creen en ti. Veo con gozo cómo en medio de una congregación y en medio de una alabanza, algunos llegan a expresar con lágrimas la gratitud, la necesidad que tienen a ese Dios tan maravilloso. También el Evangelio de Lucas nos dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y esto es el fruto de que tenemos un corazón de carne dado por Dios. Y esto, déjame decirte que no es debilidad. Las lágrimas, cuando llevan en torno a la adoración, no son debilidad, es sensibilidad. Y esto tampoco es cobardía, sino que es alegría. Pero además de ver así las lágrimas, permítame decirle que es un mandato. No andar llorando por las esquinas o por los rincones, no.
de ninguna manera. El apóstol Pablo nos dice ahí en Romanos en el capítulo 12, versículo 15, alégrense con los que estén alegres, lloren con los que lloran. Si alcanzamos a notar aquí, el apóstol Pablo nos abre el panorama de una bienaventuranza. Nos dice que estén alegres con los que se alegran, pero también en el pueblo de Dios, en las iglesias, en tu familia, en la sociedad, hay gente que se duele, hay gente que está sufriendo. Y entonces, a través de Pablo, Dios nos dice que esto es un mandato, que tengamos esa empatía con ellos para mostrar el amor de Dios. Muchos nos sentimos avergonzados de nuestras lágrimas, especialmente si otros las ven. Aquí vemos como Pablo dice, lloren con los que lloran. Esto nos lleva a ir más profundo a estudiar esta bienaventuranza. En una cultura donde se ha valorado más la fuerza y se siente esta cultura muy cómoda con el sufrimiento prolongado de la gente. A veces es cuestión de exponerlo, a veces es una situación de escarnio, si ustedes me lo permiten decirlo así. Pero muchos respondemos a nuestras propias lágrimas con un rápido secado en la manga y poder decir, ya, supéralo, todo va a estar bien. No, muchas veces no sucede eso. A veces sí nos dicen, todo va a estar bien, sí, pero el dolor está, la necesidad está, el dolor sigue permanente. Por eso cuando tengas la necesidad, llora, porque de esa manera tú estás descansando en el Señor. No sucede así con Dios, cuyo amor nos manda a acercarnos a los quebrantados de corazón y a sanar sus heridas. Mire lo que dice nuestro Señor ahí en el Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Ya ven? Entonces, las lágrimas es una expresión de la necesidad que tú y yo tenemos. Y a través de este salmo dice el Señor que Él sana a los quebrantados de corazón. Tampoco quiero decir que los que no lloran no signifique que no están quebrantados. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios conoce la intención de nuestro corazón, incluso a lo que usted y yo aún no hemos hablado. Dios ya lo sabe. Pero vemos aquí como el Señor dice, Él venda sus heridas. Cuando nosotros tenemos alguna lesión o alguna herida, inmediatamente nuestro cuerpo la cierra, pero ahí está el dolor permanente. Viene un proceso de cicatrización en donde tú y yo vamos a ser sanados. Pero el Señor dice que Él venda las heridas. Esto significa que Él nos sana, que Él está ahí en el detalle de cuidarnos, que ahí está atento a nuestras heridas. No solamente dice, sí, sánate y ya, Él lo puede hacer. Con solo pensarlo, nuestro Dios, Él puede sanar. Sanó a un ciego, sanó a un sordo, resucitó a muertos. Pero me llama la atención cómo el salmista profundiza en esto. Dice que Él venda nuestras heridas. Significa que el dolor va a seguir ahí. Pero no por esto significa que nuestro Dios no esté presente. También más adelante vemos en los evangelios cómo Jesús se compadeció de una mujer donde su hijo ya había fallecido. Mire lo que dice Lucas en el capítulo 7, versículos 12, 13 y 14. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y a los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Vemos aquí un atributo de nuestro Dios, se compadece. Si bien la mujer ya estaba en constante sufrimiento, era viuda. Anteriormente las personas que eran viudas eran personas que eran marginadas, pero no solamente su dolor quedó ahí. Hoy por voluntad de nuestro Dios había perdido a un hijo. ¿Se imaginan? Perder a su esposo y ahora
perder a su hijo. Yo creo que las lágrimas no alcanzaban para esta mujer, pero en ese momento ella fue afortunada porque nuestro Señor estaba presente. Y dice que Él vio y se compadeció de ella. Cuando tú y yo sufrimos, es lo que hace Dios. Él se compadece de nuestras necesidades. A lo mejor para el mundo son burla. A lo mejor para la gente dicen, mira, la persona que llora o la persona sensible que le tocas un punto y está llorando. No, aquí vemos a un Dios que se compadece de ti y se compadece de mí. ¿Por qué? Porque Jesús es manso y humilde de corazón. Y además de amarnos y arreglar nuestros problemas, no significa que Él tome atajos. Él se detiene y se queda con nosotros en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, y esto es hermoso porque camina con nosotros en medio de la pena y en medio de nuestras lágrimas. Por eso aquí en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Antes de terminar, es necesario considerar que no todas las peticiones mueven a la compasión al Señor. Y quiero tocar este punto, porque a veces dejar un pecado duele. A veces dejar una relación tóxica duele. A veces dejar un vicio o un mal hábito o dejar de hacer algo que no le agrada a Dios también duele. ¿Por qué? Porque se ha arraigado en nuestras vidas, porque ha sido por años una práctica muy común y sí te va a llevar al dolor, sí te va a llevar al sufrimiento, pero te invito a que analices tu sufrimiento en esta noche, que a lo mejor es un sufrimiento egoísta, a lo mejor es un sufrimiento lleno de pecado que si bien te lleva a las lágrimas, pero no te lleva a que Dios se compadezca de ti. De serlo así, en esta noche yo te quisiera invitar, pide perdón. Dile, Señor, sí, he llorado mucho, pero estabas en adulterio. Ay, Señor, he llorado mucho, pero estabas en fornicación. Ay, Señor, sí he llorado mucho. Sí, pero estábamos en pecado. Hoy el Señor, a través de esta bienaventuranza, te dice, regresa a la fuente de vida, regresa a la roca, ahí y solamente ahí vamos a encontrar la plenitud de nuestra vida, porque vamos a encontrar paz, vamos a encontrar contentamiento. El Salmo 34, 18 nos dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Por eso es importante analizar nuestras lágrimas. Antes de terminar, te propongo 3 aplicaciones prácticas para poder entender esto. Dile, Señor, dame un corazón de carne en esta noche. Me he vuelto un poquito dura, un poquito duro. Sí, las circunstancias a veces nos orillan a entenderlo así, pero ¿sabes en lo que ha generado en nosotros? Dureza de corazón. Hoy hablar de una muerte en las noticias no es escándalo, porque ya nos acostumbramos, ya nos adaptamos, ya no nos espantan esas noticias. Y vemos que aquí pasa esto, y vemos que allá se levanta esto, y vemos que la gente pasa sufrimiento, y mejor decimos, le voy a cambiar. Mejor ya no escucho, en lugar de decir, Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. ¿Sabes? Cuando nos presentemos ante una necesidad y en nosotros hay un corazón de carne, inmediatamente en nuestro espíritu va a haber un sentimiento de misericordia hacia los demás. No de indiferencia, ni de dureza. Es muy común hoy, ¿no?, ver en las esquinas, en los semáforos, y vemos a una persona ahí con necesidad, o vemos a una persona pues no muy bien arreglada, y lo primero que hacemos es subir nuestro vidrio, nos hacemos los disimulados y volteamos y hablamos de otro tema. ¿Te imaginas que Dios hiciera así contigo y conmigo? Tampoco te estoy diciendo que hagas algo de más, pero si en ti Dios pone algo para poder compartir, hazlo.
Hazlo con gozo y hazlo con alegría, porque me gusta verlo así. Es un momento para que tú y yo practiquemos lo que somos, lo que hay en nuestro corazón. Pero otra aplicación es que no sientas vergüenza en expresar lágrimas. Hoy el mundo lo considera debilidad, pero para nuestro Dios es una manera de expresar lo que hay en nuestro corazón. Si tienes la necesidad de llorar, llora. Llora lo que sea necesario, pero de la misma manera que esas lágrimas te lleven a buscar el contentamiento a través de su Espíritu Santo. Si bien esa persona se fue, si bien esa persona ya no está, si bien ya no tienes lo que antes con mucho amor Dios te había dado, dile: Dios, en esta noche pon en mí un corazón de carne. Pero por último, como tercera aplicación, llora con los que lloran. Esto es un mandato. De manera intencional en esta noche yo te invito: interésate un poquito, deja de verte a ti nada más. Sí, nosotros también tenemos peticiones, sí, también nosotros tenemos lágrimas, pero al decir Dios, lloren con los que lloran, está diciendo: interésate, ve con ellos, sufre con ellos. Y de esta manera tú y yo vamos a poder encontrar la alegría que promete Dios en esta bienaventuranza. Llorar con los que lloran. Y estas lágrimas que presentamos ante Dios son recibidas por Él. Es un clamor sincero, unido a una oración. En esta noche, antes de terminar, quisiera yo orar junto contigo. Y si bien han sido años, si bien el dolor sigue ahí, el sufrimiento sigue latente, yo te invito que en esta noche tú seas sincero en tu petición y que le digas: Dios, tú mejor que nadie conoces mi necesidad. Por favor, ten compasión de mí, así como lo tuviste con esa mujer viuda, con esa mujer que perdió a su hijo. Por eso toma este tiempo y antes de que yo ore, dile al Señor: ten compasión de mí, ten compasión de mí. Si gustas inclinar tu rostro. Toma este tiempo para decirle a Dios: Señor, tú conoces todo de mí. Tú conoces todo lo que he sufrido. Han sido no días ni semanas, han sido años, Padre. Ten compasión de mí. Dile al Señor: ten compasión de mí, Señor. Padre, tu palabra dice que cuando nosotros oramos, tú inclinas tu oído, tú estás atento a nuestras necesidades. Padre, que esta noche no sea la excepción. Tu pueblo te necesita, nosotros te necesitamos, Padre. Algunos, al no ver respuesta, hemos endurecido nuestra vida, nuestro corazón. Ya no pedimos, Señor, ya no oramos. Nos hemos vuelto personas insensibles, duras, Padre, de corazón, que preferimos la indiferencia en lugar de ir y llorar con los que lloran, Padre amado. Hoy, Señor, te rogamos que tú, Padre, pongas un corazón de carne en esta noche. Que seamos sensibles al llamado que tú has puesto en cada uno de nuestras vidas, Señor. Que tú termines, Padre, así como lo haces con los heridos, en sanarnos, en vendar nuestras heridas, Padre. Sabemos, Señor, que tú iniciaste una obra y la terminarás hasta el día de Cristo, pero hoy, Padre, te rogamos que tú sigas sanándonos, Señor. Que tú sigas vendándonos, Padre. Queremos venir a ti, Señor, porque algunos ya hemos perdido la esperanza. Algunos ya hemos perdido, Padre, nuestro gozo. Gracias, Señor, por este sermón tan hermoso, que somos felices los que lloramos, porque los que lloramos seremos consolados, Padre. Padre, gracias por estar cerca de nosotros. Gracias por escucharnos.
Gracias por darnos un cielo abierto, Padre, porque de esta manera, Señor, nuestras peticiones y tu voluntad, Señor, se manifiesta en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una bonita noche.